Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Ana Milena Calderón, aquí como dice en la cédula. Bueno, el día de hoy les voy a hacer una pequeña presentación sobre los conceptos básicos de física electrónica. La primera actividad de presaberes. Bueno, ¿sobre qué conceptos vamos a hablar? Vamos a hablar sobre lo que es la carga eléctrica, junto con su fórmula, al igual que la diferencia de potencial de voltaje, intensidad de corriente, la densidad de corriente y la resistencia eléctrica. Bueno, ¿qué es la carga eléctrica? Decimos que es la cantidad de electricidad que tienen los cuerpos. Es la fuerza de atracción o de repulsión. Esto depende de la cantidad de carga eléctrica y de la distancia. Según el Sistema Internacional de Medidas, se estableció como unidad para la carga eléctrica el Coulomb, cuyo símbolo es la C, y su equivalencia es igual a 1C igual a 6 por 25 por 10 a la 18 electrones. Y en la otra conversión sería 1C igual a 6, 250, 000, 000, electrones. Aquí ya es cuando ya no queda exponencial, sino que se alarga la ecuación. Bueno, decimos que las cargas eléctricas hay dos tipos, una que es de carga positiva, otra negativa, y otra que es elemental, otra carga que es elemental, que es los neutrones, que son, pues como su nombre lo dice, neutros. Aquí dice que las cargas eléctricas un cuerpo los adquiere, se puede adquirir por frotamiento, por contacto o por inducción. Y estas ejercen fuerza, como anteriormente lo decía en la definición, por atracción y repulsión. Eh, bueno, la fórmula es F igual a K. La F pues es la fuerza de atracción o repulsión. La K es la constante electrostática con un valor en el vacío de 9 por 10 a la 9 por N por M al cuadrado sobre C al cuadrado. Eh, Aquí entonces dividimos Q1, que viene siendo la carga eléctrica de un cuerpo, por Q2, que es la carga eléctrica de otro cuerpo, sobre el D2, que es las distancias entre las cargas eléctricas elevada al cuadrado. Esa es la fórmula. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la diferencia de potencial de voltaje. Decimos que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Esta se define como el trabajo W por unidad de carga Q ejercido por el campo eléctrico E sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas, que aquí sería a la B, donde V, voltaje, es igual a voltaje A menos voltaje B. Y este es igual a W, que es el trabajo, sobre Q, que es la unidad de carga. Según el Sistema Internacional de Unidades, esta se expresa en voltios, cuyo símbolo es la V, que esto equivale a 1V igual a 1J sobre 1C. Entonces la fórmula sería la siguiente. Voltaje, la diferencia de potencial eléctrico, es igual al trabajo realizado sobre la carga, eso sería la T, sobre Q, que es el valor de la carga. Aquí, como lo demuestro, según esta es la imagen de la diferencia de potencial eléctrico, y esta es la corriente eléctrica. Entonces, aquí circulan los electrones desde el cuerpo A al B. Entonces, aquí vienen de acá hasta acá, y aquí va pasando la corriente eléctrica. Vamos ahora a hablar sobre la intensidad de corriente I. Decimos que se define como la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un conductor eléctrico por una unidad de tiempo. Los amperios se pueden pensar como la cantidad de flujo de electrones por segundo. Decimos que según el Sistema Internacional de Unidades, estas se miden en amperios y su símbolo es la A.
Aquí, bueno, aquí vemos que existen dos tipos de intensidad corriente. Una corriente continua, como la vemos aquí, donde está voltaje sobre tiempo, aquí en el plano cartesiano, donde vemos que esta corriente continua, pues va así va en línea, ¿no? Y aquí tenemos otra corriente que es la alterna, donde también tenemos voltaje sobre tiempo, donde según aquí la imagen en el plano cartesiano, puede variar. Su fórmula es I igual a QT, donde decimos que la I pues es la intensidad expresada en amperios, la Q, que está acá arriba, es la carga eléctrica expresada en coulombios. Entonces aquí está, que sería coulombios sobre segundo igual a amperio. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es la densidad de corriente. Decimos, bueno, su definición dice que se denomina densidad de corriente a la cantidad de corriente por unidad de área a través de un conductor. Se trata como una magnitud vectorial y su módulo está dado por el cociente entre la corriente instantánea, 1, que atraviesa la sección transversal del conductor, y el área S de la misma. Según el Sistema Internacional de las Unidades Derivadas, se miden en amperios sobre metros cuadrados. Aquí hay una imagen sobre la densidad de corriente. Su fórmula es J, que significa la densidad de corriente, en A, amperios sobre metros cuadrados, es igual a I, que es la corriente eléctrica en A, que sería aquí, sobre A, que es la sección transversal del conductor por el que circula dicha corriente en metros cuadrados. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia eléctrica. Según su definición, decimos que es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se desplazan en en algún material. La resistencia eléctrica es importante en la electricidad, ya que ayuda a limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica en un sistema. Según el Sistema Internacional de Unidades, esta se mide en ohmio, cuyo símbolo es esta que está acá. Su fórmula es R, que es la resistencia eléctrica, es igual a PL, donde P es el coeficiente de resistividad por L, que es la longitud, sobre A, que es el área transversal. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.